Parte segunda de nuestro noticiero profético, el plan de exterminio humano. Pudimos ver en la primera parte muy claramente de qué forma 4 filosofías o 4 principales ideologías han influido desde los últimos 2 siglos el pensamiento del ser humano en el siglo XXI. No cabe duda que nos encontramos en un punto de la historia donde se llegó inclusive a pensar en la última pandemia, comenzando en el 2020, que íbamos realmente a ser exterminados. El plan que se llevó a cabo, que se desarrolló, fue el famoso plan de las vacunas. Pero vamos a regresar un poco más a la historia para poder encontrar claramente la razón de por qué el ser humano se encuentra en la condición de pensamiento, en la forma de su filosofía, en la forma de su conducta que tiene en el siglo XXI. El antisemitismo, por ejemplo, es la ideología que quiere destruir la democracia, establecer el totalitarismo y esclavitud a todo el mundo. Esta es la razón por la cual los nazis quisieron exterminar, controlando a los judíos, además de asesinar a más de 64 millones de personas, no judías también. Influenciando por quién, lo vamos a ver más adelante. El pueblo judío surgió de la liberación de la esclavitud egipcia, promoviendo leyes mediante la Torá, o sea, la ley de los judíos, para proteger a los protegidos, a los oprimidos, a los huérfanos, etcétera, etcétera. Por ejemplo, veamos en el libro del Éxodo capítulo 22, de qué forma, versículos 18 y 19, la Biblia nos da un patrón en la Torá, que son los primeros 5 libros de la Biblia, de la conducta, la ética que se había comenzado a desarrollar en el mundo oriental y que fue transmitido al mundo occidental mediante los judíos. Dice Éxodo 22, versículo 18 al 19, a la hechicera no dejarás que viva. Ya la Torá estaba implicando que la brujería era algo completamente peligroso para el mundo occidental también. Continúa diciendo, cualquiera que cohabitare con bestia morirá. O sea, ya la Torá, la ley judía prohibía la relación o el bestialismo con los animales. Luego encontramos también el versículo 21 que dice, al extranjero no engañarás, ni angustiarás, porque extranjero fuiste en la tierra de Egipto. Vemos de qué forma estaba ya la Biblia tratando de proteger a los extranjeros. Y lo vemos también en el libro de Levítico, capítulo 25, versículo 35 al 41. Dice así, y cuando tu hermano empobreciere y se acogiere a ti, tú lo ampararás como forastero y extranjero, vivirá contigo. No tomarás de él usura ni ganancia, sino tendrás temor de tu Dios y tu hermano vivirá contigo. No le darás tu dinero a usura, ni tus víveres a ganancia. Vemos otra vez repetidamente en la ley de Dios a los judíos, en la Torá, de qué forma los principios de ética, de moral, para terminar con la esclavitud y el totalitarismo, tenían forzosamente que influir en el mundo occidental. Ya había leyes para proteger sexualmente, leyes para proteger la higiene, leyes para proteger a los desprotegidos, etcétera, etcétera. Vemos también aquí mismo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 1, las leyes civiles que la Torá ya estaba estableciendo para el mundo occidental. Dice en Deuteronomio 1, versículo 15 al 17, las órdenes que Dios le da a Moisés. Y tomé a los principales de vuestras tribus, varones, sabios y expertos, y los puse por jefes sobre vosotros, jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10,
y gobernadores de vuestras tribus. Y entonces mandé a vuestros jueces diciendo, oigan entre vuestros hermanos y juzguen justamente entre el hombre y su hermano y el extranjero. No hagan distinción de persona en el juicio. Así al pequeño como al grande oiréis. No tengan temor de ninguno, porque el juicio es de Dios. Y la causa que les fuere difícil, la traerán a mí y yo la iré. Estos principios se encuentran en las leyes de la abogacía. Vemos nosotros de qué forma los abogados tienen la representación de una mujer con los ojos vendados, con una espada en la mano y una balanza en la izquierda. Y cuando hacen un juramento, ¿verdad?, para poder defender al desprotegido sin tener que ver si es pobre o es rico. ¿De dónde vinieron esos principios? Pues vinieron de la Torá, de la ley judía. Muy bien, de esta cultura judía surge el judaísmo, trayendo a todos estos principios de ética, de conducta, de derechos humanos, de civismo, de moral, etc. Todo esto vino al occidente de la Torá, o sea, promoviendo y estableciendo estas leyes de los esclavos liberados para combatir, la opresión y el totalitarismo. En la antigüedad, los que oprimieron a todos fueron los griegos y los romanos, que tenían miles de esclavos, y no es verdad que ellos hayan inventado la democracia. Esa es una falacia total. En la Edad Media, frente a la caída del Imperio Romano Occidental, en el año 476 y 1492 después de Cristo, tenemos por ejemplo a la Iglesia Católica, que es greco-romana, como una organización política, religiosa, opresora y totalitaria, porque torturó y asesinó a miles de personas durante diferentes inquisiciones. Por ejemplo, la Inquisición medieval, 1231 después de Cristo, fundada por el Papa Gregorio IX en Italia y Francia. La Inquisición española, 1478 después de Cristo, establecida por los reyes católicos y avalada por el Papa Sixto IV. Y en tercer lugar, la Inquisición romana o el Santo Oficio, 1542, por el Papa Paulo III, que procesó a Galileo Galilei en el siglo XVII. No cabe duda que el impacto de la Biblia en la historia ha sido asombroso. Por esto, la Iglesia Católico Romano mandó prohibir la Biblia, porque nadie hablaba latín en ese tiempo más que los curas. Fue después de la Reforma Protestante, 1517, cuando el monje Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, en Alemania, que la Biblia comenzó a ser traducida por primera vez en idiomas europeos. Y hasta el año 1661-62 del siglo pasado, del siglo XX, el Papa Juan XXIII, en el Segundo Concilio Vaticano, fue el primer papa que permitió que la Biblia se leyera sin el permiso o el imprimatur de Roma. Una vez que la gente comenzó a leer la Biblia, comenzaron las revueltas contra los gobernantes que los oprimían, y por consecuencia de la lectura de la Biblia, finalmente se produjeron las democracias del occidente. Lo que los occidentales valoramos como la libertad de expresión, de prensa, de pensamiento, de separación, iglesia-estado, ¿de dónde creemos que provienen? Provienen de la ética, moral y legalidad política de la Biblia. Actualmente, todos los opresores o gobiernos totalitarios son por lógica antisemitas, porque precisamente es con lo que quieren acabar con todos los principios judeocristianos que estorban el globalismo, la Agenda 2030, la familia cristiana, el matrimonio bíblico, los dos únicos géneros, las democracias, etc. Pero saltemos ahora a la Segunda Guerra Mundial,
con Hitler y los judíos. La eugenesia fue la clave de cómo vivirían y morirían los judíos en el Tercer Reich. De acuerdo a los preceptos nazis, los judíos habían heredado, escuchemos, biológicamente una naturaleza enfermiza que transmitían de generación en generación. Todos los judíos que tenían, aunque sea una sola gota de sangre de sus abuelos, se convertían inmediatamente en enemigos del régimen nazi. Para un censo que se hicieron en Alemania en 1933, con la ayuda de la IBM, la compañía de las computadoras, más de 600,000 personas habían sido identificadas como judíos. Pero, ¿quién era un judío? Bueno, la respuesta definiría su existencia bajo el gobierno nazi, por supuesto, porque la decisión fue dictada por la ciencia genética de los nazis, adoptada por sus regulaciones y forzada por la eficiencia del gobierno alemán. Bajo las leyes de Nuremberg, 1936, se establece la definición de lo que es un judío. Escuchemos, un judío es una persona completa que desciende de 3 abuelos judíos o 2 padres judíos. Eso era lo que era un judío. De acuerdo a los nazis, los calificados completos o parcialmente como judíos, les era prohibido en cualquier nivel social o comercial, obligados a entregar sus propiedades al régimen nazi. Los marcados como judíos eran el blanco para las esterilizaciones para detener sus líneas de sangre. ¿A qué personas entonces se le permitía vivir? Bueno, Hitler idealizaba a los rubios, a la clase blanca con ojos azules y a los arios como modelos de un ser humano perfecto. A través de una cuidadosa selección de gente aria, por supuesto, o nórdica, y una eliminación sistemática de los demás judíos y defectuosos, entre comillas, los nazis creían poder crear una super raza o un nuevo mundo controlado biológicamente por alemanes. Esto era la noción de Hitler de una super raza maestra para convertirse en el amo del mundo. Esta manía racial y enfermiza de Hitler estaba basada en una pseudociencia llamada la eugenesia, la cual le llamó, entre paréntesis, el régimen racial. La eugenesia dominó todo lo que el Tercer Reich hizo. ¿Quién podía? ¿Quién no podía vivir? Esta fue la guerra de Hitler contra la humanidad. Más que una guerra por conquistas, territorios o expropiaciones económicas. Esta es una guerra realmente, una guerra biológica, respaldada por militares genocidas, una cruzada genética para purificar al mundo e impulsar a una raza pura para el dominio adecuado de la raza humana. Más tarde, un general de Hitler llamado Rudolf Hess, general, dijo lo siguiente, entre comillas: el nacionalsocialismo, o sea, el sistema de gobierno nazi, no es más que la aplicación correcta de la biología. Pero, ¿de dónde obtuvo Hitler estas ideas acerca de la eugenesia, de las líneas de sangre defectuosas y de una raza inferior? Bueno, de un grupo de intereses corporativos dirigidos por la institución Carnegie y la Fundación Rockefeller. Legalización de las castraciones, esterilizaciones, eugenesia y vasectomías fueron aprobadas por estas instituciones. Cuando los principios de la eugenesia migraron de Inglaterra hacia los Estados Unidos en 1890, el médico de Kansas, F. Hoyt
Pilcher fue el primero en usar la castración para prevenir la procreación. A mediados de este año, castró a 58 niños quirúrgicamente y fue suspendido de estos procedimientos porque en aquellos tiempos no era legal, pero él defendió su trabajo. Más tarde fue elogiado por los directores de otras instituciones como un hombre valiente y como el pionero de la ciencia al enfrentar la ignorancia y el prejuicio de la gente. Más tarde otro médico, el doctor Harry Clay Sharp, del Reformatorio de Indiana, 1895, realizó castraciones a muchos reclusos para curarlos de la masturbación. En 1904 este médico había realizado ya 176 vasectomías como una solución eugénica o disquegenética para detener las líneas sanguíneas negativas de los seres humanos, aun cuando este procedimiento no era todavía legalizado. En 1899, el doctor Albert Ochsner, cofundador del Colegio Americano de Cirujanos en Chicago, realizó vasectomías obligatorias a muchos prisioneros para, entre comillas, eliminar a los criminales habituales de la posibilidad de tener hijos. Pero no solamente quiso eliminar a los prisioneros, sino también a indigentes tontos, imbéciles y ebrios crónicos. En 1907, la esterilización se hizo legal en el estado de Indiana y en 1909 los estados de Connecticut, Washington y California legalizaron la esterilización eugénica para supuestos, entre comillas, criminales habituales, impedir líneas genéticas negativas y prevenir la procreación para mejorar la raza. Nueva Jersey lo hizo en 1911 y Nueva York en abril de 1912. Desde luego que todo esto tenía la misma meta: mejorar la rama completamente de una forma científica, por el amor de Dios. Más tarde, las famosas universidades como Harvard, Princeton, Yale, la de Chicago, incorporaron cursos de eugenesia en su currículum. Para 1914, más de 44 instituciones académicas ofrecían instrucciones de eugenesia y en 1924, cientos más de universidades en Estados Unidos y en Europa incorporaron y alcanzaron a más de 20,000 estudiantes anualmente. No importaba que la mayoría de los norteamericanos se opusieran a las esterilizaciones o que esta supuesta ciencia no era más que una ciencia ficción, porque todos estos supuestos científicos no estaban interesados en promover una democracia, sino en crear una supremacía racial. Desde luego que los eugenistas no buscaron la aprobación de las masas, sino que la buscaron en los poderosos, los ricos, en los políticos, en los influyentes, para hacer su guerra contra los débiles y contra los indefensos. Más tarde se desarrolla la Fundación para el Mejoramiento de la Humanidad Racial por el doctor John Harvey Kellogg, que fue el famoso fundador de los cereales Kellogg, los famosos cornflakes, y fue una de las organizaciones eugenistas líderes del mundo con el propósito de crear una super raza en el mundo. El doctor Kellogg anhelaba una raza blanca europea para establecer una raza humana mejorada.
Con todo esto y esta historia nos muestra claramente a dónde nos encontramos actualmente en el siglo XXI, damas y caballeros, santos de Dios. Nos encontramos en un mundo donde, por ejemplo, en este siglo XXI, el famoso Foro Económico Mundial que se lleva a cabo en la ciudad de Davos, Suiza, cada año, donde asisten científicos, políticos, diplomáticos, expresidentes, etcétera, etcétera, se dedican a reunirse. ¿Con qué propósito creen ustedes? Con el propósito de comenzar a pensar, a planear lo que vamos nosotros, los seres humanos en general, a cómo pensar y cómo vamos a actuar el año que entra. O sea, es increíble que este grupo, esta élite de familias y de políticos influyentes y billonarios sean los encargados de dictar los protocolos para la forma como debemos de vivir. Y este ejemplo lo tuvimos en el año 2020, 21, 22 y 23, en la famosa pandemia, porque nos podemos preguntar quién dictaba los protocolos para que en México todo el mundo usara una bufanda, para que en México no se metieran a las playas, no usaran los gimnasios, hubiera confinamientos, y los mismos protocolos fueron dictados en Estados Unidos, en España, en Inglaterra, en todas las naciones. Pero estos protocolos no venían de los presidentes de cada nación, venían de una organización no gubernamental, la OMS, o la Organización Mundial de la Salud, dirigida por un hombre, Bill Gates, y por el director Tedros, que era un nazi de la nación de Etiopía, completamente de izquierda. Así que todos estos protocolos fueron influidos por un grupo de, entre comillas, científicos, que no fue más que ciencia ficción lo que ellos querían lograr. A través de las vacunas, experimentar genéticamente para comenzar a disminuir la raza humana. No fue hasta hace un año, ¿verdad?, a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, que hemos comenzado a escuchar miles de atletas, miles de jóvenes, miles de personas que caen muertas de ataques al corazón, embolias cerebrales, niños que están muriendo como resultado de los famosos experimentos con las vacunas que comenzaron en la famosa pandemia. Así que nos encontramos en un mundo donde hay un plan malévolo de exterminarnos, de terminar con la raza humana. Pero como no lo pueden hacer de una sola vez, lo están haciendo progresivamente, de una forma, entre comillas, científica, a través de experimentos, exactamente como lo hicieron con las esterilizaciones, con las castraciones, con la vasectomía del siglo XIX, que comenzó en Inglaterra, que emigró a los Estados Unidos, que comenzó a dispersarse por todas las universidades, por todos los centros universitarios, por todos los centros de estudio científicos avalados por compañías multimillonarias, como vuelvo a repetir, como Carnegie y como la Fundación Rockefeller y la Fundación Rothschild, que fueron fundaciones millonarias que continuaron financiando todos estos experimentos. La Biblia dice claramente que la humanidad terminará exactamente de la misma manera. Muy pronto va a surgir un hombre llamado el Anticristo, que va a controlar el mundo a través de la economía, mandando una marca a todos los seres humanos con el 666, que lo explica la Biblia en el libro del Apocalipsis capítulo 13. Y a través de esta marca nadie va a poder comprar ni vender sin que no esté marcado. De esta forma, todos los que no estén sometidos bajo un gobierno totalitario, un gobierno completamente opresivo, un gobierno que dirige a la humanidad a esclavizarnos, como ya lo estamos viendo, va a ser pasado por la muerte. Serán muertos todos aquellos que se nieguen a recibir la marca del Anticristo y que no se sometan a este futuro
gobierno totalitario mundial. Vemos pues de qué forma es clara la comprensión. Actualmente la Agenda 2030, el famoso globalismo, tienen un propósito: terminar con la familia cristiana, terminar con los principios que se encontraban en la Torá, en la ley judía, en el Nuevo Testamento, porque son principios de ética, son principios en contra de la esclavitud, en contra de la opresión, en contra de los gobiernos totalitarios, por lo cual es lógico, lo tenemos que entender, es lógico que quieran acabar con estos principios porque son los que detienen, los que estamos de alguna forma impidiendo que toda esta gente diabólica se desborde y nos lleven antes de tiempo a esta terminación final de la historia humana. Así que nosotros tenemos que ser valientes, es el tiempo de hablar con la verdad, es el tiempo de entender lo que está pasando en el mundo, es el tiempo de buscar a Dios con todo el corazón, de abrir la Biblia y descubrir en este libro maravilloso, sorpresivo, espectacular, milagroso, de qué forma ha transformado la humanidad. Repito, no fueron Grecia ni Roma los que implementaron la democracia. Todos estos principios de ética, de valores sociales, políticos, higiénicos, provienen de las Sagradas Escrituras. Por eso es el enemigo del maligno, es el enemigo de los gobiernos totalitarios, y a través de esta implementación, con todas estas medidas que ya lo pudimos ver por primera vez experimentadas en la última pandemia, tienen el propósito de terminar con la Iglesia, con el cristianismo, con los valores éticos y morales. Gracias a Dios que podemos nosotros continuar teniendo hasta este momento la libertad de expresión en la mayor parte de las naciones, cosa que muy pronto se va a terminar. Pero es importante recordar claramente cuál es el mensaje central de la Biblia. Independientemente de las leyes de ética y de moral y de higiene y de todas las leyes que han podido ser llevadas a cabo por los gobiernos, el mensaje principal de la Biblia es el siguiente: el Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, fue crucificado, fue muerto, fue enterrado y fue resucitado a los 3 días. Y actualmente se encuentra sentado a la diestra del Padre en las alturas. Él vuelve a vivir a los 3 días para demostrarte a ti y a mí que esta vida es pasajera, que esta vida es temporal, que vamos como peregrinos simplemente por este mundo, en este planeta, pero que este planeta no es nuestro mundo final, sino que estamos siendo pasados por un desierto, como una prueba, donde Dios está probando nuestros corazones, seleccionando a los seres humanos que pasan esta prueba para poder vivir la eternidad juntamente con Él y con su Hijo Jesucristo. Si tú crees que Jesucristo, el Hijo de Dios, en esa cruz abrió sus brazos y pagó con su sangre por tus pecados y por mis pecados, Dios te regala, escúchame, Dios te regala la vida eterna. Tú me puedes decir en este momento, pues es que yo no sé si soy suficientemente bueno para poder merecer el perdón de los pecados. Y las buenas noticias son que no existe ninguna persona jamás que haya cumplido ni que cumplirá los 10 mandamientos. Somos seres perfectos, somos una raza caída, enferma, que por esta razón Jesucristo tuvo que bajar al mundo, darnos la mano y sacarnos del hoyo donde nos encontrábamos. Y ahora que tú le das la mano a Jesús y que te puede sacar del hoyo donde tú te encuentras, Él te dice: ya no te vuelvas a separar de mí. Continúa caminando conmigo en los pocos días que te quedan en esta vida y conocerás la verdad. Y la verdad te hará libre, conocerás la vida eterna, entenderás la vida eterna, y la vida eterna es que me conozcas al Padre y a mí, que podemos darte realmente
el propósito y el significado que tu vida necesita. Gracias a Dios por el mensaje del Evangelio de la gracia de Dios. ¿No quisieras en este momento que Dios te está hablando, recibir a Jesucristo como tu Salvador? Hazlo antes que sea demasiado tarde, porque todos tenemos algún día que enfrentarnos con nuestro Dios. Que Dios te bendiga y te dé sabiduría para comprender esta verdad.